Bueno, hemos cantado Dios Trino, alabanza al Dios Trino. Hemos alabado, cantado que el Señor, solo en Jesús, es nuestro intercesor. Solo en Jesús tenemos vida eterna, solo por medio de Él. Y solo por Él es nuestro abogado. Él es nuestra fuente de la vida eterna. Y los cánticos han venido relacionados con la predicación que vamos a exponer hoy. Es lo que quería decir Juan. Acordad que estamos con la primera epístola, con la serie de la primera epístola del apóstol Juan. Capítulo 2, versículo del 1 al 6. Vamos a ver hoy. Del 1 al 6. Antes de comenzar, vamos a leer y oraremos. Dice la palabra del Señor. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestro pecado, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda su mandamiento, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitir, Señor, exponer tu palabra, leer tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo también iluminándonos para poder aplicar esta palabra a nuestras vidas, Señor. Y que tú seas obrando en nuestros corazones, Señor. Sea obrando también ahora en mi vida, Señor, para que yo con responsabilidad, con temor, sea exponiendo lo que tú quieres que exponga, Señor. Y sea también tocando el corazón de aquellos que están escuchando, van a escuchar esta predicación, Señor. Que sea solo para ti, para tu gloria, Señor, la exposición de tu palabra y que para bendición de tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver 3 puntos. La predicación, le he puesto el título de Cristo, nuestro único intercesor. Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Cristo, nuestro único intercesor. Hoy en día la vida, incluso entre algunos círculos cristianos, no es el único intercesor. Segundo, siempre la gente se hace muchos intercesores o se hacen muchos ídolos o dioses. Pero Cristo es nuestro único intercesor. Jesús, nuestro único intercesor. Y vamos a ver 3 puntos. Primer punto, vamos a hablar de nuestro intercesor. Versículo 1 al 2. El segundo punto, vamos a ver las evidencias de nuestro intercesor. Quiero decir, ¿por qué le llamamos nuestro intercesor? Versículo 3, versículo 4, y cómo aplica esto a nuestra vida, ¿no? Versículo 3 y versículo 4. Y el propósito de su intercesión. Punto 3, versículo 5 y versículo 6. Eso será lo que veremos hoy. Y bueno, vamos allá. Vemos cómo Juan continúa con esta maravillosa carta. La verdad que es una carta bastante práctica. Después de hablarnos del mensaje de la salvación en la primera parte de la carta, esto que hemos visto, que nosotros mismos hemos palpado, es lo que estamos enseñando, ¿no? Este mensaje sin adulterar, este mensaje tal como es. Después de hablarnos de Cristo como la manifestación de Dios, la luz que alumbra las tinieblas, que se nos ha manifestado como la luz que nos ilumina y nos revela toda la verdad, por lo tanto revela también nuestra pecaminosidad.
ahora nos muestra que no todo está mal, o sea, no todo está perdido. Sí, somos pecadores, Dios nos ilumina y nos hace ver pecadores. Pero cuidado, no todo está acabado, no todo está perdido, porque ahora nos muestra a Cristo como un intercesor. ¿Os acordáis de cuando predicábamos a Ruth? Ruth, no está perdido, tienes un intercesor, tienes un redentor posible. Y esa es la voz. Igual a nosotros, wow, no puedo salvarme por mí mismo, eso nos revela a Dios con su luz. No puedo cumplir la ley por mí mismo, esto nos revela a Dios con su luz. Pero también Dios con su luz nos muestra y dice, ahí tienes a tu redentor, Cristo. Y esto es maravilloso. Pues nos muestra Juan, al abogado, el Paracleto, que lo vamos a ver ahora más adelante. Nuestro abogado, Cristo, el único que nos puede llevar a la eternidad. Y insisto, y voy a insistir varias veces en esta predicación, Él es el único redentor. No hay corredentores. Por lo tanto, hay varias preguntas que nos hace el texto, que podemos hacer al texto. Entonces, ¿cuántos mediadores hay? ¿Hay corredentores, como algunos piensan? ¿Cómo sabemos que le hemos conocido a Él? Esta pregunta Juan la va a responder en el siguiente fragmento de la carta. Y vamos a ello. ¿Quién es nuestro intercesor? O sea, hablamos como cristianos. ¿Quién es nuestro intercesor? Nuestro intercesor, y vamos al punto 1, es Jesucristo, el justo. La Biblia de las Américas, que es la que estoy leyendo yo, comienza diciendo, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. O sea, teniendo en cuenta esto. Y si alguno peca, o sea, Juan se está refiriendo a que Dios es luz, Dios ha revelado las cosas, Dios nos ha revelado el Evangelio. Por lo tanto, la conexión con el pasaje anterior, Juan con palabras cariñosas, llenas de amor. Y esto hace falta hoy, fíjate cómo le habla Juan. Hijitos míos. Esto es una carta de exhortación de amor. ¿Cuántas veces Juan toma el papel del pastor? Bueno, Juan aquí es un apóstol, pero toma la carta del pastor exhortando en amor a sus ovejas, permitidme la expresión, a lo que Dios les ha confiado. ¿Cuánto hoy toman el látigo, confrontan de manera errónea a los que Dios les ha confiado? Y hablan de división, de la obra divisora, si no está con nosotros que se vaya. No entiendo eso. Dios le pedirá cuenta a estos hombres. Pero fijaros el carácter de Juan. Hijitos míos, es como decir, mis hijos, mis niños, los trata con un amor tremendo. Os escribo estas cosas para que no pequéis, cuidándolos. Os escribo esto para que no pequéis, para que no experimentéis en vuestra vida. No porque el pecado le vaya, ellos son salvos. Está hablando a cristianos, no porque el pecado le vaya a arrebatar de la salvación, porque el que es salvo no pierde la condición de salvo. Pero Juan no quiere que sus hermanos, a los que le está escribiendo la carta, vivan en sus carnes las consecuencias del pecado, que eso sí se vive, o el desagrado de Dios. Entonces, él está diciendo, hijitos míos, no, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecas, abogado tenemos. Porque una cosa, como decíamos el domingo pasado, una cosa es, el cristiano obviamente, pecamos. No estamos libres de pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de carne? Decía Pablo. No estamos libres de pecado. Pero una cosa es pecar y levantarte. Y no estoy haciendo apología del pecado. Porque créeme, si eres cristiano lo sabes. Si caes en el pecado, duele. Duele porque defraudas al Señor, defraudas a los tuyos. Y te defraudas a ti mismo. Si no eres cristiano, no te duele. Eso lo decimos el domingo pasado. Y entonces permaneces en el pecado. Y son dos cosas distintas. Una cosa es caer y levantar, y te duele, pero el Espíritu Santo te levanta.
Y otra cosa muy distinta es permanecer en el pecado. Eso es mostrar que no es cristiano. Pero por eso está diciendo, hijito, si tú pecas, acuérdate de esto. Levántate en la gracia del Señor porque abogado tienes. Porque una de las artimañas que tiene el enemigo y tiene nuestra carnalidad también es que primero te seduce, después te hace caer. Bueno, después caes, mejor te caes tú. Y tercero, quiere que tú te veas como un mal cristiano que no merece nada. Y ciertamente no lo mereces, porque siempre el demonio actúa con medias verdades. No lo mereces, pero que tú no lo has recibido por tus obras. Lo has recibido el perdón por la gracia del Señor Jesucristo. Y si tú crees que haces caso a lo que dice el enemigo, estás desmereciendo la gracia del Evangelio. Estás desmereciendo el sacrificio de Cristo que hizo por ti. Por lo tanto, Juan está exaltando no tu carácter, sino la obra de Cristo. Está haciendo un evangelio cristocéntrico. Te está dando ánimo, sí, pero no dándote ánimo de una forma humanista, sino dándote ánimo mirando a la cruz. De una forma cristocéntrica, maravilloso. Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Como hemos dicho, este amor hacia los hermanos hace falta mucho hoy. Y viene a decir eso, pecadores, sí somos pecadores, pero procura no practicar el pecado. Pero si pecáis, arrepentíos sabiendo que tenemos abogado. Esta palabra abogado en el griego original es paráclito. ¿Y qué significa paráclito? Se puede traducir el llamado al lado de ayuda de, el que nos ayuda, el asistente, abogado, intercesor. Esta palabra también se le da al Espíritu Santo, por ejemplo. Dicho lo mismo, es el que intercede por nosotros. Cristo no solo nos salvó. Cristo no solo nos salvó. No solo cumplió su labor de cordero sin mancha que ocupa nuestro lugar en la cruz y satisface la deuda que nosotros teníamos con Dios Padre. No solo eso, sino que cuando asciende y se sienta a la diestra del Padre, Él sigue cumpliendo una labor con nosotros, de sumo sacerdote, completamente, siempre. Y Él intercede por nosotros. Él es el que hace llegar las oraciones al trono de la gracia. Él es el que hace que cada día nuestros pecados sean perdonados. Él es el que hace que cada día nuestra comunión con Dios sea real y palpable. Permitidme la expresión. Dicho lo mismo, el que intercede por nosotros. En Hebreos, el autor de Hebreos lo dice muy bien. Hebreos 4:15, este versículo es bastante importante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, que ha vivido lo que nosotros vivimos, pero sin pecado. Esta semana precisamente hablaba de este pasaje con un hermano que me escribía, que decía que algunos hombres le han llegado a decir, no, que si Cristo había pecado, no, o si Cristo había sido tentado de su carne, no. La tentación de Cristo no vino desde dentro para afuera, porque Cristo no podía, como digo, no tenía esa codicia que tenemos nosotros. Codiciar es pecado. La tentación a lo que se refiere a este pasaje, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las tentaciones del desierto. Tenemos el ejemplo también, cuando habla de las flaquezas, no está hablando de sucumbir en el pecado, porque aquí dice, tanto Juan como el autor de Hebreos dice que era justo, sin mancha, si no, no podía haber satisfizo la obra del pecado, la obra de la cruz por nosotros. Aquí lo que se refiere a las flaquezas también, al cansancio, al hambre. Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo tuvo sed, Jesucristo lloró. Jesucristo era, lo que aquí quiere decir Juan, era una cosa que pensaban que los gnósticos y los arrianos, las primeras sectas
heréticas que vivían decían que no había. Jesucristo, aquí lo que viene a decir Juan, es que Jesucristo era plenamente humano y plenamente Dios. Y el autor de Hebreos también lo dice, que Jesucristo era plenamente humano y plenamente Dios. Y por eso tenemos un sumo sacerdote capaz de cumplir esto. Porque para ser sumo sacerdote e intercesor entre Dios y los hombres debe ser plenamente humano y plenamente Dios. Cristo es el único intercesor. Por eso no puede haber más intercesores. Por eso ni María ni los santos pueden ser intercesores. Porque ninguno es plenamente humano ni plenamente Dios. Todos fueron humanos y pecadores. No hay ningún plenamente humano ni plenamente Dios para poder reunir estos requisitos. Nadie hay como Cristo. Y esto es una buena noticia, hermano. Pues tenemos un abogado, intercesor, que vela por nosotros desde su trono. Y Él está sentado en su trono, reinando. Como dice Romanos 8:34, Pablo a los Romanos. ¿Quién es el que te condena? ¿Quién es el que te condena, hermano? Cristo Jesús, el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si has sido salvado, no te condena nadie. Se refiere que no va a haber un peso ante ti de justicia que te condene a la muerte eterna, pues Cristo pagó el precio que tú debías pagar. Como dice también Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Como propiciación, como expiación por nosotros, una sola vez y para siempre, Cristo fue quien satisfizo esta mediación, quien hizo esto por nosotros, el mismo que puede hacer esto. ¿Por qué? Porque Él se dio como expiación. Como dice el versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y del texto, Él mismo es la propiciación por nuestro pecado. Él mismo es el que se dio por nosotros para que fueran perdonados nuestros pecados. Como propiciación, como expiación por nosotros, para que fueran expiadas nuestras culpas. Una sola vez y para siempre. Fue la satisfacción. Por eso, hermanos, nosotros como protestantes, evangélicos, el hecho de la misa católica nos parece una cosa aberrante. Con todo el respeto lo digo. Pues no podemos, ni de forma simbólica, ofrecer a Cristo de nuevo como sacrificio, que es lo que se hace en la misa, sino que Él una vez y para siempre hizo válido su sacrificio para perdón de nuestro pecado y así convertirse en nuestro abogado. Y cada vez que hay una misa se hace ese sacrificio de nuevo, como que el primer sacrificio y el único no hubiera sido suficiente. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. El mismo autor de Hebreos 7, 26, 27, dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, se refiere a Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Se refiere al sacrificio del Gólgota. Y más adelante dice el mismo autor de Hebreos 10, 11, 12. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó
a la diestra de Dios. Lo vuelvo a decir, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, uno solo, por los pecadores y para siempre, se sentó a la diestra de Dios, pecador, un sacrificio suficiente para siempre. Sí, ciertamente el autor de Hebreo, me puede decir, se refiere a los sacrificios de los sacerdotes judíos, pero esto es aplicable también hoy al sacrificio abominable de la misa. Con todo el respeto lo digo, pero es así. Y no solo, y aquí viene un versículo complicado para mí, sinceramente, y no solo por nosotros se sacrificó Cristo, sino por los del mundo entero, por los del todo el mundo, dice aquí Juan. Este es uno de los pasajes difíciles para mí personalmente, y quien me conoce lo sabe. Y yo he tenido que buscar otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia Textual 4 dice, sino también por los de todo el mundo. La Biblia de Jerusalén dice, por los del mundo entero. Y en griego indica todo el mundo. Este verbo está en genitivo y dice, está en genitivo y dice todo el mundo. Si vemos expresiones como la de Juan Bautista, más me viene la duda. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como dice la Biblia Textual 4, que carga el pecado del mundo. Pero hay una máxima en la hermenéutica. ¿Cómo se interpretan los pasajes difíciles? ¿Cómo podemos interpretar este pasaje aquí? Difícil. A la luz de la revelación. Entonces, lo que la Biblia nos dice es que la muerte de Cristo se hace eficaz solamente por aquellos que por gracia son salvos. O sea, tú puedes predicar el evangelio a todo el mundo, pero ¿a quién se hace eficaz esa gracia, esa muerte? A aquellos que son salvos. Es lo que puedo decir, lo que podemos decir con respecto a este versículo, sin querer dogmatizar ni entrar en asuntos más profundos sobre ciertos temas de soteriología, de la salvación. Que si Juan se refería a toda la humanidad o se refería a solamente los salvos en todo el mundo, porque sabemos que esta expresión a veces ha caído así, o se refería a que también los gentiles iban a entrar con el paquete de los judíos en la salvación, no lo sé. Pero solo podemos afirmar que Cristo murió por pecadores como tú y como yo, y que este sacrificio se hace eficazmente en la vida de aquellos que por gracia reciben el perdón de Dios. Porque aquellos que no lo reciben, ¿diremos que la muerte de Cristo no fue suficiente? De ningún modo, no podemos decir eso. Es aquí un misterio más, pero yendo al hilo del pasaje, lo que entendemos aquí sí es cierto, es que es un gran llamado a la gran comisión también, a ser testigo y testimonio del evangelio. Igual que hemos sido salvos, Dios sigue teniendo pueblo en el mundo, entre los que ahora están perdidos. Esto es un llamado, un apelo a predicar el evangelio a todo el mundo, no importando de qué raza, de qué condición, de qué estatus social sea. No quedes para ti lo que por gracia se te ha dado. La salvación ya es del Señor, ya él corresponde. ¿Quién debe ser salvo y quién no? Tú haz tu obra de evangelista. Y damos fe ahora nosotros de la evidencia de nuestra intercesión. Vamos al punto 2, versículos 3 y 4. Y esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos su mandamiento. Primeramente podemos decir que esta intercesión, lo que hemos conocido al Señor, es una intercesión eficaz. Todo aquel que obedece la palabra de Dios experimenta el ilimitado amor de Dios. Juan probablemente escribió una palabra para oponerse a los maestros gnósticos que alababan la acumulación de conocimiento y lo hacían a expensa de la obediencia.
Juan, sin embargo, enseña que el amor de Dios llena completamente el corazón y la vida de las personas que obedecen la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios no es una causa para la salvación, o sea, es una consecuencia de la salvación. Esto experimentamos cuando hay esta eficaz intercesión en Cristo, que podemos guardar su palabra. Ahora sí, por medio de Cristo podemos guardar sus mandamientos, cosa que antes, por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro estado de muerte espiritual y enemistad con Dios, no podíamos hacer, porque estábamos muertos espiritualmente. Por más que nos esforzáramos, no podíamos hacer. Como dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, hasta nuestras buenas obras eran trapos de inmundicia. Pero ahora, por medio de Cristo, podemos hacer por medio de su gracia, por lo menos deseamos hacer. Queremos glorificar a Dios. Y también cuando pecamos, tomamos ese asco del pecado, permitidme la palabra. Y el pecado nos repugna. Hermano, esto no es legalismo, ni fundamentalismo. Esto es búsqueda de la santidad, porque Dios es santo. Queriendo buscar la gloria de Dios en nuestra vida. Esto es lo que Juan enseña a favor de la enseñanza de Dios y en contra de la enseñanza del gnosticismo, del protognosticismo y de los falsos maestros. Porque quien dice que conoce a Dios y hace lo contrario, o sea, no practica la palabra de Dios o no busca la motivación de practicar la palabra de Dios, es mentiroso. Por ejemplo, aquí lo dice Juan en el versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerle. Hay mucho iluminado, ¿no? Yo conozco a Dios. Yo he conocido hasta pastores que llegan así, ¿eh? Yo conozco a Dios. Y no guarda sus mandamientos. No tiene una ética que glorifica a Dios. Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Cierto que hemos sido salvados, hermano. Y los frutos nos salvan. Eso es verdad. Los frutos nos salvan. O sea, la obra no te salva. Pero son las evidencias de nuestra salvación. Que incluso las buenas obras fueron preparadas por Dios de antemano, dice Pablo a los Efesios. Pero quien no muestra esta salvación por sus frutos, por sus obras, es mentiroso. Y Jesucristo dice, nunca os conocí, no vale decir Señor, Señor solo. Y qué bueno que aquí Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, lo dice en su carta, capítulo 2, del 14 al 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Ojo, Santiago no está diciendo que la salvación es por obra, no. Santiago está diciendo que si tú dices que crees en el Señor, si tú dices que has nacido de nuevo, pero es pura boca, como decimos aquí, y no se ve en un cambio en tu vida, no se ve en tu obra que glorifican a Dios, eres un mentiroso. No procura practicar el pecado, no procura practicar la palabra, sigue en el pecado. No amas a tus hermanos. No se ve ese amor por tus hermanos. Eres un divisor. Eres un mentiroso. Es lo que está denunciando Juan aquí. Nuestro nuevo estado con Dios, hermano, debe ser visto y hablado por nuestro testimonio para gloria de Dios. Ojo, no para nuestra vanagloria. No para que nos aplaudan en la calle ni en las esquinas. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Sino para gloria de Dios. Por lo tanto, todo aquel que tiene a Cristo como intercesor, como abogado, debe buscar glorificar a Dios. Y este es el propósito de su intercesión. Ya no vivo yo,
que no significa la aniquilación del yo, como algunos piensan por ahí o me han dicho alguna vez. No, significa vivir yo como esclavo de Cristo, vivir ya no para mí, sino para la gloria de Cristo, que era como vivía Pablo. Y este es el propósito de su intercesión, que también es, ahora como consecuencia y propósito, guardo su palabra para la gloria de Dios. Y esto vemos en el versículo 5. Pero que guarda su palabra. Habla otra vez. Date cuenta el énfasis que hace guardar su palabra. Pero que guarda su palabra. Ya hemos dicho antes, no solo es una evidencia, sino un propósito para su gloria. Hay también una comunión en el amor de Dios. En él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él, dice el texto. Se ha perfeccionado en nosotros por medio de Cristo el amor de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? ¿Te acuerdas que esa era una pregunta que hacíamos al principio? ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Juan contesta con una sucesión de progresivas de afirmación. Estamos en Él, vivimos en Él y debemos andar como Él lo hizo. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Primero, estamos en Él. Sabemos que estamos en Dios cuando tenemos una comunión íntima con Él. Cuando nuestra alma anhela esa comunión íntima. Cuando día tras día pasamos tiempo con el Señor. Cuando vivimos esa comunión preciosa. Cuando leemos su palabra y disfrutamos. Y muchas veces también nos humilla su palabra, nos confronta también. Cuando vemos ese trato de Dios cada día íntima por medio de Jesucristo. Como dice la palabra, hemos llegado a conocerle, sabemos así. Cuando vivimos en Él, también sabemos que estamos con Él. Cuando vivimos con Él. La comunión de Dios, con Dios en Cristo, no es una condición estática, sino una relación activa que perdura. No solo llevamos a Cristo en una cruz colgada, como un supersticioso. No solo llevamos a Cristo cuando estamos en la iglesia. No solo llevamos a Cristo cuando leemos la Biblia, sino que vivimos en Él y con Él. Vamos en la comunión diaria, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestro lugar, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, que pensemos qué haría Cristo, cómo haría Cristo. Quiero glorificar a Cristo. Señor, cuando pecamos, Señor, he pecado, perdóname. Ahí es una evidencia que tenemos esa relación con Él. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo. Debemos andar como lo hizo Él. Así como Jesús vivió mientras estuvo en la tierra, el mismo modo nosotros debemos vivir imitándole. Este es el modo de saber que estamos con Él. Nuestro ejemplo es Cristo. Sí, es algo que parece... y lo es. Es un ejemplo muy elevado. Es un ejemplo muy elevado, pero hermano, esto es el ejemplo que estamos llamados a seguir. Como dijo Pablo a los filipenses, siguiendo el ejemplo de Cristo. No dijo seguir el ejemplo de Pedro, seguir el ejemplo de Bernabé. No, siguiendo el ejemplo de Cristo, de humildad, de amor. Hizo ese himno de Filipenses 2. Hoy estoy cansado de tanto redes sociales, de ver a un pastor, a otros, queriendo ser influencer y una manada de seguidores ciegos queriendo ser como ese pastor. No, eso no vale. Ese no es tu llamado, pastor, ni ese es tu llamado, hermano. Nuestro llamado es el llamado del pastor es predicar el evangelio para que seas influencer no de ti, sino de Cristo. Y el llamado de esta manada que sigue, ese grupo que sigue a estos pastores, no es seguir y ser como este pastor, sino es seguir a Cristo y ser como Cristo. Y también sabemos que estamos en Él porque pertenecemos a Cristo. Hay un sentimiento de pertenencia. No sé, hermano, yo siento que pertenezco a Cristo. En el momento que Él me salvó, que Él me compró, eso se llama redentor.
Cristo mi Redentor. Lo veíamos en la historia de Ruth, la última serie. Cuando Boaz compró a Ruth, Ruth y su familia, su tierra, le pertenecía a Boaz. Nosotros, cuando hemos sido comprados por Cristo, le pertenecemos a Cristo. Ya no vivo yo, vivo para Cristo. El que dice que permanece en Él. Permanecer, hermanos, pertenecer. Pues Cristo nos compró con su sangre. Él es nuestro Señor. Nosotros sus siervos, esclavos, que vivimos para su gloria. Cristo vive y vivimos para Él. Ahora vivo para Él gracias a Él. Como dice Pablo a los filipenses, así debe ser. Esto me hace reflexionar. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo está diciendo, fíjate lo que era Pablo. Pablo era fariseo, Pablo era, había estudiado en la mejor escuela fariseo. Pablo tenía todo a los ojos del mundo. Y todo lo que tenía lo considera basura, porque lo que ha conocido a Cristo es mucho más valioso. Este debe ser nuestro sentimiento. Nuestro sentimiento es poder haber tenido muchas cosas en los ojos del mundo, pero teniéndolo a Cristo lo tengo todo. Si no hubiera tenido a Cristo, pudiera haber tenido muchas cosas, pero no hubiera tenido nada. Cristo ha llenado mi vida y en Él soy completo. Y ahora yo quiero andar como Él me compró con su preciosa sangre. Un siervo anda como su Señor anda. Yo quiero andar como Cristo anduvo. Yo quiero andar como mi Señor. Quiero ser imitador de Cristo. Debe andar como Él anduvo. Y así termina el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Andar con Dios es deber y responsabilidad. Es nuestro deber y responsabilidad. Buscar la santidad que agrada a Dios y glorifica a Dios. Esto hace falta comunión con Dios. Andar en este mundo, sí. No tenemos que ser escapistas y encerrarnos en nosotros mismos. Debemos andar en este mundo, pero como anduvo Cristo. Cristo no se encerró. Cristo anduvo en el mundo. Pero como andó Cristo, influenciando al mundo con el Evangelio. No influenciando la iglesia con el mundo. No dejando al mundo entrar a la iglesia, sino como iglesia influenciando al mundo con el Evangelio. Como dijo Pablo a los Corintios, por lo tanto, somos embajadores de Cristo, debemos ser embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Permaneces a Cristo, perteneces a Cristo, vive como Cristo, anhela ser imitador de Cristo, influencia con el Evangelio al mundo, ser luz, ser sal, ser como Cristo quiere que sea. Columna y baluarte, sal a predicar el Evangelio, sal y vive el Evangelio, vive la palabra. Tenemos un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador, Cristo. Vuelvo a repetir este pasaje, es importante. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Esto tiene unas implicaciones y un propósito. Esto nos ha convertido en hijos de Dios. Nos ha dado un abogado. Y el propósito es que por medio de nuestra vida podamos glorificar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios hasta el último aliento, hermanos. Hasta que Él nos llame a su presencia. Y este es el llamado que Él nos hizo, la gran comisión, diciendo que Él será nuestro abogado hasta el fin del mundo. Por lo tanto,
hermano, no estás solo. Él nos ha enviado el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, que mora en nosotros. Hermano, no temas. No temas. Predica la palabra. Haz tarea de evangelista. Ser testigo del evangelio significa también ser testimonio para que otros sean testigos. Hermano, cumple la tarea, pues Cristo cumplió la suya en la tierra para que tú y yo fuéramos hijos, y está cumpliendo ahora la suya a la derecha del Padre, que es interceder por ti y por mí, que es interceder por la iglesia. Hermano, tenemos abogado justo que intercede por nosotros. No temas. Vive el evangelio en todo lugar. Haz obra de evangelista. Cumple tu llamado. Y a ti te digo, mi amado amigo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo, ni santos ni vírgenes, que con todo el respeto no podemos elevar ni dar un grado mayor a lo que son. Son hermanos, los santos y la Virgen, son hermanos que gozan, María, la Madre de Jesús, son hermanos que gozan en la presencia de Dios, como un día lo haremos tú y yo. Pero el que intercede por nosotros hoy es solo Cristo, que puede interceder por ti, es solo Cristo, y es el único que intercede y que puede interceder para tu salvación. Mira a Cristo, mira al Calvario. Él puede salvarte hoy. Mira a Él. Él es el único que puede hacerte hijo de Dios. Mírale, arrepiéntete y Él te abrazará con los brazos de amor. Mira, como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita, que carga el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios, nuestro intercesor, nuestro abogado. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por esta predicación. Gracias, Señor, porque estamos confiando en nuestro abogado y contigo, Señor, estamos firmes por medio de tu gracia y misericordia, sabiendo que aunque vengan tormentas, aunque vengan tiempos complicados, tú eres fiel, Señor. Y cuando vengas a por tu iglesia o vayamos a pasar la muerte, Señor, contigo pasaremos al otro lado, Señor, y estaremos en tu presencia para siempre. Gracias, Señor. Bendice a las personas que han estado al otro lado, que van a escuchar esta predicación, para que tú seas bendiciendo su vida, Señor, y tocando corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.